Bueno, se oye. Buenos días a todos. Entramos ya en materia con la primera mesa de las jornadas, mesa titulada Derivación o indicación, sinusitis versus rinitis. Antes de nada, quería sumarme a los agradecimientos hechos anteriormente tanto por Jesús como por Maribel y agradeceros de verdad vuestra presencia, porque cualquier jornada, cualquier curso, cualquier cosa que se organice, sin asistencia no tiene éxito. Debería ir acompañado de un programa científico de calidad e interesante, pero la asistencia es lo que marca ese interés y de ese programa. Mirad, hay un estudio de la Comunidad Autónoma de Madrid, de la Consejería de Sanidad, concretamente de la Dirección General de Infraestructuras Sanitarias, sobre las 50 principales consultas en atención primaria. 50 a lo mejor os parecen muchas, un número grande, pero realmente tratándose de esto, de consultas de primaria, no lo son. En la farmacia, imaginaros las consultas que podemos recibir a lo largo del día. Pues en primaria igual, un médico puede recibir más de 50 distintas. Os voy a decir cuáles eran las 5 primeras. La primera, dolor de garganta, o sea, faringomidalitis aguda. La segunda era síntomas catarrales. La tercera era dolor de oído. La cuarta era dolor nasal y fiebre, o sea, sinusitis aguda. Y la quinta, síntomas rinoconjuntivales, por delante de otras como tos, asma, deshabituación tabáquica, dolor torácico, dolor de estómago, dolor cervical, lesiones cutáneas, etcétera, etcétera, etcétera. Prometo que este estudio se vio después de planificar la jornada, ¿vale? Que no viene a colación. Creo que hoy no nos dejaremos casi ninguna de ellas por tratar, lo cual, como decíamos antes, hace que el programa sea bastante interesante. Además, sinceramente, creo que la rinitis no ocupa un lugar más arriba, porque es una de las patologías que se filtra en la farmacia y se resuelve con eficiencia. De hecho, solo hay que ver el ranking de venta de productos OTC de NORL, que los descongestionantes nasales están solo por detrás de los bucofaríngeos. O sea que eso indica que la farmacia ahí actúa bastante. Por lo tanto, hoy deberíamos salir con varios conceptos claros. A destacar, en primer lugar, distinguir, que no diagnosticar, entre una rinitis y una sinusitis, para tener un criterio de evaluación al médico claro y conciso. En segundo lugar, debería tener claro cómo actuar en casos y qué alternativas terapéuticas podemos ofrecer en rinitis, según la tipología del paciente, y cómo aliviar la sintomatología de la sinusitis, del paciente con sinusitis. Y también importante el saber gestionar a aquellos pacientes que un día sufrieron un cuadro de sinusitis aguda, se le prescribió un antibiótico, le fue estupendamente y ahora viene a la farmacia buscando el mismo tratamiento. Porque dicen que los pacientes van a farmacias a pedir antibióticos sin receta, eso yo no lo sé. Luego al final me lo contáis si eso es cierto o no. Pues mira, para clarificarnos estos temas y muchos más, tenemos dos extraordinarios ponentes. En primer lugar, tenemos a Miguel Ángel Arañón Fernández, que nos hablará de la fisiopatología de las fosas nasales, signos y síntomas para el reconocimiento de ambas patologías y casos de derivación al médico. Miguel Ángel es doctor en Medicina por la Universidad de Granada, médico especialista en URL en el Hospital Clínico de Granada, director de varias tesis doctorales, ha publicado más de 70 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, 2 capítulos en ponencias, autor de un libro, un premio internacional a mejor ilustración médica, 6 premios nacionales y más de 200 comunicaciones a congresos concernientes a la especialidad. Actualmente es jefe de servicio por oposición del Hospital General Universitario de Ciudad Real, es revisor de la revista Acta Otorrinolaringología Española desde el año 2009 y es profesor de la Facultad de Medicina de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha. Posteriormente intervendrá nuestra compañera doña Emma García Ruiz con el tema Actuación farmacéutica en rinitis y sinusitis, demanda inadecuada de antibióticos. Emma es licenciada en farmacia por la Universidad San Pablo CEU, es diplomada en óptica optométrica y acústica, es diplomada en nutrición y dietética, también es técnico superior en audiología protésica por Santa Polonia en Santiago de Compostela, actualmente es la vocal de óptica y acústica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz y ejerce su labor diaria como cotitular de la farmacia óptica Ruiz Fernández de la Lopa en Badajoz. Va a comenzar Miguel Ángel, luego Emma y al final tendremos un turno en el que todos podremos participar y preguntar todo lo que nos ocurra. No os quedéis con ninguna duda. Sigue Miguel Ángel, cuando quieras. Muy bien. ¿Qué está vacío?
Buenos días a todos. Mis primeras palabras no pueden ser otras que las que decía el gran emperador Nerón, el gran emperador romano, que decía que una de las grandes virtudes del ser humano era el agradecimiento. Y es que no puede ser otra manera que agradeceros, en primer lugar, a todos y a cada uno de vosotros vuestra presencia en estas jornadas que pintan muy, muy bien. Como no, a la vocalía de óptica, oftálmica y acústica audiométrica, al Consejo General del Colegio de Farmacéuticos y, como no, ya veréis, como yo en mi presentación le he hecho ilusión, pero es que antes hay una persona que le ha hecho mucha ilusión hace tiempo, que es Maribel, con sus llamadas, con su trabajo. Pues agradecer a ella también mi presencia aquí. Y no me podía olvidar de mi gran amigo íntimo que confió en mí para esta charla del primer momento y espero no defraudarle con mi ponencia y estar a la altura que es José Manuel Sánchez Valdivia. El tema que tengo entre manos es este. Entonces yo siempre, cuando doy mis charlas, siempre me gusta que las ideas entren de una forma ordenada y concisa, ¿no? Y para ello siempre me gusta saber los puntos que vamos a tratar. Para ello, la sinusitis, podemos hablar de la sinusitis, de la rinitis, pero nos podemos perder en el tema de desarrollar el tema. Por eso siempre vamos a hacer puntos a tratar. Un poquito de anatomía y fisiología. ¿Qué es la nariz? ¿Dónde está? Recordad un poco lo que es eso. De una forma somera y esquemática, desarrollar qué es la rinitis, la sinusitis, pólipos. ¿Quién no ha oído en vuestros consultorios, en vuestras farmacias, que tengo pólipos en la nariz, dame algo? Manifestaciones sistémicas, o sea, hay manifestaciones sistémicas del organismo que también dan enfermedades en la nariz, ¿vale? Solamente un poco enumerarlas. Y cómo no, tumores. Como muchas veces me dicen los estudiantes de medicina, pero la nariz también tiene tumores, pues solamente nombrarlos un poco los más característicos y que sepáis la importancia que tiene también esos tumores en la fosa nasal. ¿Qué es esto de la nariz? La nariz es una cosa que sirve para entretenernos, para saludar, para enfadarnos, ¿cómo no? Y, bueno, ahí sale la imagen, no sé por qué no. Y para enamorarnos. Salían dos muñequillos dándose con la nariz para enamorarnos, que es muy importante también. La nariz es una estructura que tenemos en el medio de la cara con una parte ósea y una parte cartilaginosa, muy dolorosa. ¿Quién no ha tenido un golpe en la nariz? De todos los que estamos aquí. Muy dolorosa porque está inervada, vascularizada, y todo eso hace que sentamos mucho dolor en cualquier padecimiento o cualquier patología que nos afecte a la nariz. Está formada por una parte cartilaginosa, como he dicho anteriormente, que a su vez se divide en cartílagos alares, triangulares, accesorios. Esta nariz que tiene su parte ósea una entrada en la parte anterior, que es lo que llamamos orificio piriforme, y una parte posterior, que da lugar a la coana. Esta nariz que está formada por una serie de huesos que forman los senos paranasales, con el hueso etmoidal, con unas estructuras que forman lo que es la bulla, y un tabique, que luego lo veremos, que es la lámina perpendicular del etmoides, y arriba tiene un entramado con agujeritos, que es por donde entran los filetes olfatorios, ¿vale? En la parte posterior de este etmoides tenemos otro hueso que es el esfenoides, con forma de mariposa, con un cuerpo, que es donde se aloja la glándula hipófisis, un hueco en la parte anterior, que es donde se aloja el seno esfenoidal, con unas alas, que son las alas del esfenoides, y unas patas de esa mariposa, forma de mariposa, que son las apófisis pterigoides. Hay otro hueso con forma rectangular, que es el maxilar, con una rama ascendente, una apófisis cigomática, que en su seno, en su interior, alberga un hueco que luego estudiaremos, que es el seno maxilar, que se articula con el del otro lado formando el paladar duro. En la parte superior tenemos la órbita y también tenemos en la parte posterior de todos esos huesos el palatino, con una apófisis pterigoidea y una apófisis orbitaria. Todo ello se encaja perfectamente en la parte centro-medio facial, dando lugar el esmoides, el maxilar, el palatino, y todo ello perfectamente encajado forma la fosa y los senos
paranasales, que ahora vamos a desarrollar de forma conjunta todo ello. Todo esto está dividido en dos en la mitad, que es el tabique nasal. Tiene una lámina que desarrollé antes, que era el esmoides, que es la lámina perpendicular del esmoides que forma parte de la parte posterior-superior del tabique, un hueso en la parte inferior, que es el vómer, y un cartílago cuadrangular, que es la parte anteroinferior de ese tabique nasal. Todo ello recubierto por mucosa, y que podemos acceder a él directamente en cuanto nos metemos el dedo, vemos una parte blandita y accedemos a ese cartílago cuadrangular que es el tabique nasal. Todo ello tiene una especie de conchas alrededor de esas paredes laterales que son los cornetes, que ahora veremos más adelante, que sirven para calentar el aire, cornete inferior, medio, superior, y una imagen endoscópica donde hemos viajado por esa fosa nasal que hemos desarrollado, viendo el rodete tubárico, el paladar blando, la parte posterior del tabique. Y esas protusiones que hay en la fosa nasal tienen una especie de correderos que es lo que llamamos meatos. Son desembocaderas o cañerías que nos ayudan a desembocar ese moco, esa lágrima. Así tenemos el meato inferior, donde desemboca el conducto nasolagrimal, el meato medio, donde desemboca ese seno, ese hueco que hemos dicho que tiene el hueso maxilar, el frontal y el esmoides anterior, y un meato superior, donde desemboca el esmoides posterior y luego el receso esfenoesmoidal. Y vosotros estaréis pensando, ¿para qué me cuenta todo esto este hombre? A ver si se explica. Es que yo creo que la parte anatómica hay que situarse en lo que estamos estudiando. ¿Todo esto para qué sirve? ¿Cuáles son las funciones? Pues tiene una función, ya habéis visto lo que he dicho de los cornetes, de aire, de calentar el aire que pasa directamente al pulmón. Tiene una función defensiva. Quien nos ha entrado una mota de polvo y ha estornudado, pues eso es la nariz, nos defiende de los organismos, de la polución, de la rinitis, de las partículas diésel, de todo lo que hay hoy en día en la polución nos defiende mientras un estornudo. Quien no se ha catarrado tiene una función fonatoria. Quien no se ha catarrado ya ha visto que le cambia el tono de voz porque esa nariz que he explicado anatómicamente está llena de mucosidad. Y quien no ha disfrutado de un buen olor, de un buen sabor de vino, pues eso también nos lo permite la nariz. Bueno, ¿y eso cómo se explora? Pues la exploración dentro del mundo de la fosa nasal ha evolucionado mucho. Seguro que me dan la razón muchos compañeros que hay aquí otorrinos, y hemos pasado de la inspección y palpación de esos senos dolorosos, de esos puntos dolorosos de la cara, a la endoscopia que ha revolucionado nuestra especialidad y toda la especialidad de la medicina, que nos permite incluso introducir al paciente, no sale la imagen, no sé por qué, introducir al paciente una cámara a través de la nariz y ver las diferentes estructuras. Estos son los pelillos de la nariz, la entrada de la fosa nasal, y veis el tabique que he descrito, el cornete inferior, el cornete medio, nos permite ver las estructuras en realidad. Antes, muchas veces, cuando yo empecé la residencia, hacíamos rinoscopia anterior, como puede ser Gonzalo, y lo suponíamos mucho lo que había, pero hoy en día es que lo podemos ver, tratar, incluso palpar, que esa es la gran ventaja de la endoscopia, y nuestra especialidad se ha revolucionado con esto. Fijaros que le estoy echando emoción a la charla porque es que la verdad es que me encanta. Yo la endoscopia es una de las cosas de las que me encanta. También nos permite explorar la olfacción de esa fosa nasal e incluso radiología, que nos permite ver mucho cómo están esa fosa nasal o cómo funciona, cómo ocupa, e incluso podemos ver y reconstruir mediante programas esos senos paranasales que he descrito anteriormente. Mediante cortes, esto es un programa gratuito además, no os penséis que yo tengo acceso, no, es un programa con los TAC del paciente que permite reconstruir en los 3 planos del espacio. Fijaros, axial, coronal, sagital, y ahora lo veréis. Fijaros ya hasta el grado de perfección que estamos llenando. Pero este hombre no había venido a hablar de la rinitis, pues sí. Y cuando hablamos de rinitis, ¿qué hablamos? ¿Qué pensamos en esto? Moco. El cliente, el paciente, me llega con un moco que le cuelga, dame algo para eso. ¿Y qué es?
es una inflamación nasal que produce uno más de los siguientes síntomas: congestión nasal, estornudos, rinorrea, depende del tipo de rinitis, pues más moco purulento o acuoso, prurito, picor nasal. Hay diferentes tipos de rinitis, vasomotora, otras rinitis que no son inflamatorias, pero todo ello se caracteriza por un predominio parasimpático, hiperactividad de la nariz. ¿Qué significa eso? Significa obstrucción, obstrucción de la fosa nasal. ¿Y cómo se clasifican? Ahí sí que le hemos dado. Podríamos estar toda la semana, nos faltaría tiempo. Hay rinitis infecciosa, rinitis crónicas hipertróficas, agudas o virales bacterianas, un catarro, ¿quién no lo ha padecido? Crónicas, hiperactivas, mediadas por la IgE, rinitis alérgica, estacional, perenne, solamente nombrarlas porque podríamos estar desarrollándolo toda la semana. Unas que se acompañan de eosinofilia nasal, como el nares, sinosinofilia. Y no acaba esto aquí. Hay mucho más tipos de rinitis, claro que sí. No me las voy a saber todas, pero por lo menos un poco saber que, fijaros, hipertróficas, atróficas, ocupacionales o profesionales también, y otras formas de rinitis por fármacos, por agentes ambientales, incluso por el ejercicio, hormonales. ¿Qué mujer no ha estado embarazada y nos llega a la consulta, incluso a vuestros consultorios y a vuestra farmacia, diciendo que no respiro nada? Pues ese embarazo también produce una rinitis, aunque sea de corta estancia, lo que dure el periodo del embarazo. Me preguntaréis, ¿y por qué? Los estrógenos, ya científicamente, los estrógenos inhiben la acetilcolinesterasa, aumenta la acetilcolina y hace que se nos obstruya la nariz. El anciano, ¿quién no ha visto ese abuelillo que llega a la farmacia? Mire usted, que se le cae el moquillo. Pues sí, la edad tiene sus cosas y también da ese tipo de rinitis. Hay un consenso ARIA que nos permite desarrollar según el número de días o de tiempo que ocupa ese rinitis. Y no solamente eso, ya un poco se ha especificado cómo me altera a mí la vida, al sueño, a la actividad social, profesional, escolares, síntomas poco molestos, o sea, a mi vida cotidiana. Y se divide en intermitente, leve, persistente, moderada y grave. En cuanto al tratamiento, mi amiga Emma os va a hablar de ello mucho mejor que yo. Pero yo, bueno, voy a dar una pincelada y, evidentemente, ¿qué tratamiento tendrá esa rinitis? Pues evitar los factores desencadenantes, ácaros, animales, pólenes, medidas de control ambiental. Las partículas diésel también son un gran factor etiológico de rinitis. ¿Y qué tratamiento farmacológico? Pues es lo que digo, daré una pincelada según la clasificación ARIA que he desarrollado: corticoides intranasales, cromonas, antihistamínicos, descongestionantes nasales, menos de 10 días. Pregunta que me podéis hacer, que es hora y media a preguntar. ¿Y se pueden durar? Pues sí, nosotros los otorrinos le tenemos poco miedo a la oximetazolina, pero no queremos abusar porque en años puede dar lugar a una rinitis medicamentosa, ¿vale? Evitar esos factores alergénicos, incluso se puede emplear también la inmunoterapia, subcutánea, sublingual, nasal. Y aquí sí me detengo un poquito más, que es mi parte, tratamiento quirúrgico. Ese grado de obstrucción que produce la rinitis, la mayor parte de las veces, es ocasionado por ese cornete, eso que hemos estudiado en la anatomía, que decíamos, ¿para qué me cuenta la anatomía? Lo de siempre. Pues ese cornete, esa concha, se pone grande, y aquí hay otorrinos que seguro como yo han vivido que esto nosotros lo reducíamos cortándolo, y reduciéndolo era una cirugía que dolía, sangraba, taponamientos, y hoy en día, gracias a la radiofrecuencia, que es una especie como de láser, produce una quemadura en ese cornete, en ese paciente que padece rinitis, produce en teoría una desnaturalización de la proteína, una quemadura subcutánea que podemos hacer. Ese es un corte en sentido antero-posterior, este es el sentido anterior, introducimos ese electrodo de radiofrecuencia y, como veis, nos permite reducir y dar luz a esa fosa nasal, a ese cornete inferior, que es el principal responsable de esa obstrucción nasal. Claro, me diréis, pues has dicho que hay cornete inferior, medio y superior, pero el inferior siempre suele ser el responsable de esa mala respiración por la nariz. Esto un paciente conocido, siempre los conocí y me salió bien,
y me quedé sorprendido de la reducción que hice con radiofrecuencia y fijaros cómo se ve la luz de la fosa nasal y hasta el cavum. Fosa nasal izquierda y fosa nasal derecha. Y como veis aquí hay algún resto todavía de quemadura de ese cornete y me quedé sorprendido solamente con la radiofrecuencia la efectividad que tiene ese tratamiento. ¿Qué ventaja tiene? Que es anestesia local, que se puede repetir y la verdad es que nos ha revolucionado en el mundo del otorrino el tema de tratamiento quirúrgico de la rinitis. Hay otro, siguiendo el esquema principal, que yo digo que a mí las ideas me gustan que entren de una forma ordenada, no hablar de la nariz en general. Acordaros que el segundo punto eran las sinusitis. Me preguntaréis, ¿qué es eso de la sinusitis? Pues es una inflamación de esos huecos que hemos visto anatómicamente, de esa imagen que giraba y dejaba unos huecos en la cara. Pues esos huecos son los senos paranasales, ¿vale? ¿Y qué pasa con esos senos paranasales? La cabeza, si fuera maciza, sobre todo la mía que es gorda, me pesaría muchísimo. Pues hace que se airee ese cráneo, ¿vale? Tenemos seno maxilar, frontal, etmoidal, esfenoidal, pero todo ese moco está tapizado por una mucosa y todo ese moco drena en unos pasillos centrales, que hemos visto en la anatomía, que son las fosas nasales. Claro, y esos pasillos centrales entre esos huecos que son los senos paranasales y esos pasillos que son las fosas nasales, hay unas puertas, ¿vale? No son giratorias como dicen los políticos, son puertas que entran, ¿vale? Y entra moco, pero esa puerta que se llama ostium, muchas veces por ese catarro, esos cilios no se mueven, se acumula ese moco, se obstruye ese ostium o esa puerta de entrada a ese pasillo que es la fosa nasal, ¿vale? Dando lugar, veis que sí se ve aquí, ese ostium, dando lugar a la clínica de dolor de cabeza, moco, que muchas veces os ha llegado a preguntar a vosotros los pacientes. Y aparte de ese ostium puede haber más causas que producen que ese no se drene en la fosa nasal. Evidentemente, me alegra que me hagáis esa pregunta. Puede ser por ese cornete que está más engrosado, ese tabique, fijaros que os he explicado que era la lámina perpendicular del esmoide, es un tabique que dividía las dos fosas, pues puede tener un espolón, no estar recto, no somos todos perfectos, al revés. Esa es la alegría de la vida, que somos imperfectos. Pues hay gente que tiene desviaciones estales que dificultan el drenaje de ese seno y de la sinusitis. Otra cosa que decimos los otorrinos, que es concha bullosa. Esos cornetes que os he explicado pueden ser que estén huecos por dentro y producen esa obstrucción de la fosa nasal y el drenaje. Hoy evidentemente ya, gracias a Dios, todo lo podemos operar e incluso esos cornetes, el cornete medio, podemos reducirlo mediante cirugía y permitir que drenen esos senos a la fosa nasal y evitando la sinusitis, ¿vale? Claro, pero dices, ¿cómo se nota que me gusta el cuchillo? ¿Me te imaginas cómo se nota que me gusta el cuchillo? ¿Todo lo operas? No. Si no, la farmacia, ¿para qué estarías? Todo lo contrario. Sinusitis aguda, como le digo a los estudiantes, contraindicado el acto quirúrgico. Paciente que llega con un catarro, que le duele la cabeza, tratamiento, aunque lo explicará también Emma, pero analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos. La línea, oximetazolina, la línea que vamos buscando, para que os quedéis, es que esos huecos de la cara drenen en la fosa nasal, con vasoconstrictores, que no se acumule el moco y el que se acumule, que no se infecte, por eso mandamos antibióticos, y es el tratamiento de la sinusitis aguda, tratamiento médico, ¿vale? Y lavados nasales, que también que Emma sabe muchísimo de esto. ¿Y qué hacemos con los lavados nasales? Siempre en la medida de choque. Esto es lo que tratamos con los lavados nasales. Que esa mucosa que tapiza toda la fosa de los senos paranasales, que llevan unos pelillos, que son los cilios, que están paralizados por un catarro vírico, por ejemplo, se quedan paralizados y se acumula el moco, con esos lavados lo que tratamos es que se movilice y drene a esa fosa nasal. Y aquí sí, este soy yo. Mira qué bien estoy ahí. Pues, ¿cuándo operamos? Cuando hay sinusitis crónica, procesos repetitivos que no mejoran, que ese moco se convierte ya en pólipo, vamos, como los vinos, añejo, ya que se pone tal, y forma masas polipoideas que no se resuelven ya con el tratamiento médico. Afortunadamente no son muchos casos, la mayor parte son agudos, y podemos abordar por endoscopia el seno maxilar con esa mucosidad, podemos abordar el esmoides anterior, el esmoides posterior, todo por la nariz. Incluso ya estamos haciendo los otorrinos tumores de base de cráneo, de hipófisis, todo lo podemos sacar por la nariz. Parece mentira que hace unos años hacíamos abordajes externos, pero la sinusitis es muy accesible y muy bonito abordarlo todo por la nariz y resolverle el problema al paciente. Tanto vosotros como nosotros, nunca se nos tiene que olvidar el sentido de nuestra profesión, que es resolver un problema. Yo cuando llega el paciente a la consulta,
trato de resolver el problema, no darle más papeles y que pida más citas, no, eso. Y cuando vaya a vuestro consultorio en farmacia, realmente esa es la demanda que tiene un paciente, que le resolvamos un problema. Siguiendo nuestro esquema mental, que no nos perdamos, aunque sea todavía temprano para muchos, teníamos eso de los pólipos. ¿Quién no ha oído decir, tengo pólipos en la nariz? ¿Y qué es eso de los pólipos en la nariz? Es una inflamación crónica de la mucosa, sobre todo de ese seno etmoidal crónico, y la palabra clave, recidivante, siempre lo habéis oído, es que me han operado y me salen. Causas idiopáticas y sobre todo una enfermedad que es esta, ASA, enfermedad de Widal. Ya sabéis una cosa, que cuando llega un paciente diciendo, es que me ha dicho el médico que tengo pólipos, por preguntarle, ¿eres asmático? Hay una tríada que se llama de ASA, enfermedad de Widal, que se acompaña de alérgico a los antiinflamatorios, no esteroideos, incluso la aspirina, asma y pólipos. No tiene que ir la tríada completa, muchas veces hay pacientes que van con asma y con pólipos, pero que sepáis que esas tres cosas van juntas. Dice, una inflamación crónica de la mucosa nasal. ¿Y qué es eso de la mucosa de inflamación? Pues fijaros si se inflama, que se produce este aspecto. Nosotros que somos de La Mancha siempre llevamos nuestras uvas, pero es que estos pólipos tienen esa forma de uva, ¿vale? Fijaros, bilaterales, y qué imagen endoscópica da. Entramos en la nariz y fijaros este cornete y esa obstrucción por ese pólipo nasal. Claro, ¿y qué produce eso? Pues evidentemente insuficiencia respiratoria, respira muy mal, no huele, no saborea los alimentos y rinorrea, pero sobre todo, y muchas veces obstruyen esos senos que ya sabemos de la sinusitis y dolor de cabeza, ¿vale? Vamos a ver. Eso. Medicamentos. Sabéis muchísimo más que yo. Aquí, sobre todo el mundo os recomendará esto, descongestionantes nasales, tipo simetazolina. La rinorrea responde muy bien a bromuro de hipratropio, corticoides que nos ayudan, tópicos, y podemos utilizar de por vida. Cuando nos pregunte un paciente, ¿lo puedo utilizar de por vida? Sí. Hay casos publicados de muchos años, hasta de 28, 30 y 40 años. Lo único que yo he visto, digo, desde mi punto de vista de experiencia, no sé desde la vuestra, es que a lo mejor por el recipiente hay gente que se queja de una pequeña epístasis, pero pues solamente eso. Pero va muy bien en todo lo que es estornudos, rinorrea, obstrucción, anosmia. Y claro, ¿qué haremos los médicos y nosotros sin corticoides orales que también mejoran? Cuando estos pacientes no pueden vivir y le invalidan mucho la vida, ¿qué hacemos? Cuchillo, operarlos, ¿vale? ¿Y cómo se operan los pólipos? Más bien porque tengáis curiosidad, pues con un microdebridador que aspira y come esos pólipos de la fosa nasal. Pero si has dicho que son recidivantes, muy buena pregunta. Me alegro que me hagáis esa pregunta. Maribel, que estaba preocupada que no me vaya a hacer preguntas. Pues lo que hacemos con esos pólipos nasales y con ese microdebridador, lo hacemos modernamente, como hoy cuando hace uno las reformas. Hacemos de la nariz un loft. Sí. Y de esa manera que lo he dicho, todas esas anatomías que os he explicado de las fosas y de los senos paranasales, con la cirugía endoscópica los quitamos y dejamos toda la nariz hecha una cavidad única. Dice, ¿qué sentido tiene? Suele recidivar, pero los tratamientos que mandamos, y vosotros sabéis de corticoides, hacemos que lleguen a todas las habitaciones de nuestro salón comedor de la nariz, nuestros dormitorios, hacemos que los tratamientos médicos sean más efectivos. Esa es la principal actuación de la cirugía en los pólipos nasales. Fijaros cómo me cunde la mañana, ya estoy en los últimos 2 puntos de la primera diapositiva, ¿eh? Acordaros que os decía que había enfermedades sistémicas que daban en la nariz. Hay muchas. Para eso están nuestros amigos los internistas, pero nosotros tenemos que saber un poco lo más frecuente. Y siempre hay una que se nos olvida, que yo me la he estudiado cuando el MIPE, siempre se nos olvida. ¿Y es posible, preguntáis, que un niño tenga pólipos? Pues sí es posible. Puede ser que sea algo asintomático, pero muchas veces nos hace pensar en esto. O sea, acordaros que un niño que pueda tener pólipos, podemos pensar en la fibrosis quística. ¿Qué es eso? Es una enfermedad de autosómica recesiva, alteración del transporte de moco y que tiene acumulación por esa mucosidad con sobreinfección de los fosos y los senos paranasales. O sea, niños con pólipos podemos pensar, a ver si va a tener fibrosis quística. Y fijaros también que esto además se ve mucho, estas fotos son mías, pacientes que esos pólipos pueden deformar esa rama ascendente que yo decía del maxilar, que la ensancha y se llama enfermedad de Wilkes, e incluso neumonías de repetición, dando lugar a déficit de alfa-ultratricina.
¡Qué asco! No, no es asco, es todo lo contrario. Es resolver un problema y sentirte contento cuando sales. Tumores de fosas nasales, me preguntaréis. ¿Y hay tumores en las fosas nasales? Porque uno siempre cuando piensa en cáncer piensa en lo más frecuente, el de mama, el de colon. Hay tumores en todo el organismo y la fosa nasal también, y ya lo veréis. Quistes nasogenianos, patología benigna, pero el paciente, ¿quién no ha vivido que tiene una uña rota y parece que es el problema más grande? Pues un quiste nasogeniano viene el paciente con la cara bombada y dice, madre mía, ¿qué tendré? Pues que acordéis que esto puede ser una patología benigna, un tumor benigno, y que abordamos perfectamente y el paciente se va muy contento. Uy, qué cosa más desagradable. No, pero existe. Está autóctona, es de Ciudad Real, hay que mantenerle pero es de allí. ¿Qué pasa? Con esos senos que hemos visto, se pueden acumular de moco, y ese moco no solamente se queda ahí como un moquillo y desaparece, que piensan algunos, no, es que ese moco si se hace más añejo, se puede hacer purulento, es lo que llamamos una bolsa mucocele, y si es con pus llamamos mucopiocele. Y no solamente eso, ¿y qué pasa? Porque llevo yo una moca de pus. Pues que puede alterar las estructuras óseas de la cara, de esos senos frontales, y claro, evidentemente hay que operarlos porque fijaros aquí como ya está en compromiso la órbita. O sea, que la sinusitis dejada su evolución y en determinados casos tiene su cierta entidad. Y esta siempre la pongo, pero es que me encanta porque es como lo hice yo y me salió bien, pues estoy contentísimo. ¿Vale? Puede haber incluso callos de esos senos, el seno esmoidal. Os he explicado los sellos, pero se pueden producir como una especie de piedras que le llamamos osteomas, ¿vale? Y pues fue una de las cosas que me fui súper contento, que aunque no penséis, los pacientes los llevamos a casa y uno se va diciendo, ya no es por la nómina, es porque me voy contento que el paciente se ha ido al grado. Era un chico joven que tenía cefaleas frontales y fijaros cómo ese hueso, por así decirlo, que se llama osteoma, lo pudimos sacar por la nariz, ¿vale? O sea que podemos resolver ese problema del paciente en concreto. Y tumores de fosa nasal. Pensar siempre que un tumor de fosa nasal es muy malo, es maligno. Esto es un carcinoma epidermoide de seno maxilar. Y fijaros, a mí también una especialidad que me encanta, os veis que estoy hablando con ilusión, es radiología. Y fijaros con este programa que se llama Horus, que reconstruyo el paciente con los TAS y vemos cómo hay destrucción de esa rama ascendente del maxilar. Vamos, pero que esto se hace en 5 o 10 minutos, que esto lo he aprendido yo, que no creéis que hay que ser un genio para esto. Y fijaros ya hoy en día que nos permite ver el volumen que tiene ese tumor, cómo aborda ese seno maxilar, cómo ese palatino está también afectado, y ya cuando vamos a operar al paciente, vamos como hoy en día. No es que vamos con el iPhone, pero vamos con nuestro GPS mental y con nuestras imágenes en la cabeza y sabemos lo que no podemos encontrar. Hoy en día estamos ya en ese punto, incluso hay navegadores, pero fijaros cómo podemos reconstruir esa patología. Hay otro tipo también de tumores, sobre todo en varones, como los angiofibromas nasofaringeos, que lo recordéis siempre, varones que sangra, tumor de Cabum, angiofibroma nasofaringeo. Y por último hay uno que me acuerdo cuando yo esto lo hacía, que decía yo siempre, pues esto es un tumor de China, de tal, como veíamos pocos chinos, pero hoy en día como vemos tantos chinos, pues ya no, quítala esta. Es un tumor que es carcinoma de rinofaringe, del Cabum, de la parte de atrás de la nariz. En la primera diapositiva, cuando habéis conocido, he visto orificio piriforme, que la parte anterior y la parte posterior, debajo de ese seno que tenía, de ese hueso que tenía forma de mariposa, que es el seno esfenoidal. Pues ahí también se pueden dar tumores malignos que son indiferenciados de Cabum, típico de chinos. Claro, decía, esto ya lo sabía yo. No, ¿y por qué la razón? Salazones, déficit de alimentos en vitamina C, es muy típico de esa zona, este tumor indiferenciado de Cabum. Con todo esto, ¿qué quiero deciros? Pues quiero deciros que fijaros ese tumor, ¿vale?, que se puede dar en la parte de atrás y que podemos explorar con esto, que es una microcámara, de Cabum, pues puede dar, fijaros, está la nariz con endoscopia y la parte de atrás, este es el tumor, puede dar lugar problemas de oído, otitis media serosa, o sea que el paciente te llega que tiene obstrucción, epístasis, ¿vale?, que el paciente, aparte de respirar mal, también le sangra la nariz. Y claro, si es un tumor maligno, que tengáis por lo menos la idea que también puede producir adenopatías, ganglios en el cuello, como aquí están especificados, ¿vale? Tratamiento de esto no es quirúrgico, es quimio y radioterapia. Pero bueno, que tengáis un poquillo la cultura de ese tipo de tumor. Se ha metido mucho esto en faena este hombre, ¿no? Pero no venía a explicarnos lo del consultorio, tener las ideas claras. Como resumen, ¿qué me puedo encontrar yo en mi farmacia? Me puedo encontrar esto. Un niño que viene a la madre con mucha rinorrea en un agujero de la nariz. Insuficiencia respiratoria unilateral en un niño, rinorrea purulenta. ¿Cuánto tiempo lleva? Se nos puede encender la bombilla.
por parte de los pólipos, pero no, puede ser un cuerpo extraño. En un adulto, mire usted, yo llevo años sin respirar por un agujero. Puede ser que el tabique esté desviado, o mire usted, cuando me acuesto, fijaros, ya le encajáis las cosas con lo que he explicado, cuando yo me acuesto se me congestiona la nariz. Claro, esos cornetes que os he dicho, que calientan la nariz, que son cuerpos cavernosos, al tumbarse se llenan de sangre. Entonces, deviación, mala respiración por un lado, pero, dice, si le preguntáis, ¿una vez un agujero y otra vez otro? Sí, eso apunta a patología de cornetes, ¿vale? Que tengáis la idea un poco clara. Tumores más raros en adolescentes que sangran, angiofibroma, aunque la mayor parte de la epístasis de los niños y de los jóvenes gente no tienen importancia, son por la sequedad, pero que sepáis ese angiofibroma que hemos desarrollado. Que sepáis que hay tumores de fosas y senos paranasales, aunque parezca mentira, siempre tenemos también tumores y con muy mal pronóstico, e incluso ese que hemos visto de Capun, con moco en el oído y adenopatías. Y otra vez, recordar, paciente asma que respira mal y que es alérgico a la aspirina, o sea que cualquier paciente que os llegue con pólipos, preguntarle si es alérgico a los antiinflamatorios y a la aspirina, nos puede hacer pensar en los pólipos nasales. Con esto espero que os haya quedado un poquitín de clara. Yo estoy encantado aquí de estar con vosotros y muchas gracias por vuestro rato de atención. Gracias. No, no hace falta porque me lo tienen allí. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias, Miguel Ángel, por la charla tan amena que nos has hecho y que nos has hecho hacer un repaso de toda la anatomía de la nariz. ¿Vale? Yo ahora lo que quiero es abordar la rinitis y la sinusitis, pero desde el punto de vista de la oficina de farmacia. Y quiero que os vayáis a casa pues, con una serie de conceptos claros y que sepáis abordarlo desde la oficina de farmacia muy sencillamente. Entonces, bueno, vamos a empezar. A la oficina de farmacia, de forma continuada, nos llegan pacientes pues, con rinorrea, con dolor facial, con cefalea, con prurito ocular, con tos. Y estos, bueno, pues no son más que los síntomas de una rinitis. ¿Cómo lo vamos a abordar? Bueno, pues el tratamiento de la rinitis en la oficina de farmacia lo vamos a abordar primero con medidas higiénico-sanitarias, con antihistamínicos orales, con descongestionantes nasales, con los corticoides también nasales y para todas las molestias oculares con colirios. Vamos a empezar con las medidas higiénico-sanitarias, que muchas veces el paciente no le da la importancia que tiene, pero sí es verdad que, como bien sabemos, unas buenas medidas higiénico-sanitarias pueden mejorar la evolución de la patología. Entonces, dentro de estas medidas higiénico-sanitarias, la primera de todas es evitar el alergeno. Pues porque en muchos casos esa rinitis, como bien ha dicho Miguel Ángel, puede ser una rinitis alérgica. Entonces, lo primero de todo es quitar los alergenos que hay por nuestra vida. Y los principales alergenos son el polvo, los ácaros, las sustancias irritantes y el polen. ¿Qué vamos a recomendar? Bueno, pues una limpieza de la casa adecuada, el no uso de alfombras, los peluches en niños pues también desaconsejados y la limpieza, por ejemplo, de los filtros de los aires acondicionados. Y desde la oficina de farmacia, pues recomendar el uso de mascarillas pues, cuando salimos a la calle pues, para evitar el estar en contacto con el alérgeno. El lavado frecuente de manos, pues que también es un acto muy común, pero a veces no se le da la importancia. Y viniendo para acá, oía en la radio que, bueno, pues ahora ya que vendrá el frío en algún momento, llegará la gripe y efectivamente decían pues, que se podrían evitar muchas pandemias pues, con lavados de manos, porque al final eso es contagio tras contagio. Entonces, bueno, pues en la rinitis pues también es importante el lavado de manos. Evitaremos también los cambios bruscos de temperatura, el alcohol y el tabaco, que lo único que va a hacer es empeorar la sintomatología.
Y por otro lado, los ambientes húmedos siempre nos van a favorecer a que esa evolución de la rinitis sea más favorable. Y luego tenemos la principal medida higiénico-sanitaria que además desde la oficina de farmacia podemos abordar es con los lavados nasales. Dentro de los lavados nasales, bueno, pues tenemos el suero fisiológico y el agua de mar. ¿Qué es el suero fisiológico? El suero fisiológico no es más que de una forma industrial obtener una concentración de cloruro sódico del 0,9. No tiene más que agua y cloruro sódico. Y lo podemos encontrar en monodosis, frascos, goteros, bueno, eso bien lo conocéis vosotros de las oficinas de farmacias. Y vamos a adentrarnos un poquito más en las aguas de mar, ¿vale? El agua de mar se obtiene, pues como bien dice la palabra, se obtiene de los mares y se obtiene por filtración. Entonces, el agua de mar no solo va a llevar el agua y el cloruro sódico, sino que también va a llevar todos los oligoelementos que lleva el agua de mar y eso va a favorecer a la hidratación de la mucosa. Dentro de las aguas de mar podemos clasificarlas en función de la concentración que tienen las aguas de mar. Las tenemos isotónicas o hipertónicas. La diferencia es eso, la concentración. La isotónica tiene una concentración del 0,9, igual que la solución del suero fisiológico, mientras que las hipertónicas pues, tienen mayor concentración y las podemos encontrar pues, entre 2,3 de concentración. ¿Cómo actúa cada una de ellas y qué diferencias principales encontramos? Bueno, las isotónicas, la principal característica es que limpian por arrastre. Pues nada, el agua de mar entra en la mucosa y limpia. Limpia, quita la mucosidad, quita los alergenos y va a favorecer la evolución de la patología. Con eso vamos a descongestionar, vamos a humedecer y vamos a restablecer toda la mucosa que está dañada. Y en el caso del agua de mar hipertónica, bueno, pues aparte de que limpia por arrastre esa mucosidad, también limpia por osmosis. Bueno, pues como todos sabemos, aquí somos casi todos farmacéuticos, el agua de mar, al llevar una concentración, entra en la mucosa, la mucosa está edematizada y entonces esa concentración, ese agua que tiene menos concentración, sale por osmosis al exterior de la cavidad y limpiamos. Entonces, van a ser muchos más descongestionantes, van a disminuir mucho más la inflamación y disminuyen ese edema por esa osmosis. ¿Qué beneficios vamos a encontrar en el agua de mar? Bueno, pues el principal que descongestiona, que es lo que vamos buscando en esta rinitis. Pero también hidrata, que es una de las principales diferencias que hablábamos con el suero fisiológico, porque el suero fisiológico prácticamente limpia, pero al final acaba resecando. Mientras que en el caso de las aguas de mar, pues van a hidratar, van a eliminar el moco y van a quitar el picor. Y luego, lo bueno de las aguas de mar es que no tienen ningún efecto secundario, lo puede utilizar cualquier paciente de toda la familia. Se pueden utilizar tantas veces como queramos porque no tienen efectos secundarios. Al limpiar la mucosa vamos a favorecer que el tratamiento, si después posteriormente necesitemos un tratamiento farmacológico, pues va a mejorar esa eficacia del tratamiento farmacológico. Y luego en el mercado encontramos distintas aguas de mar que pues, van introduciendo para mejorar las aguas de mar. Pues podemos encontrar con manganeso, que es específico pues, para alergia, o con aloe vera, o con estoína, que lo que van a hacer es que hidratan más. Porque el problema muchas veces de las aguas de mar es que cuando se utilizan y quitan toda la mucosidad y todo el agua, todo el edema, resecan la mucosa. Entonces, pues para ello tenemos estos componentes que le están introduciendo. Y una vez llegado a este punto, que nosotros ahora ya, preparados con la gripe, tenemos todos en nuestras farmacias todas las aguas de mar preparadas, pero ¿realmente sabemos utilizar las aguas de mar? Bueno,
Pues a veces, yo muchas veces lo digo en la oficina de farmacia, pues en el caso de las aguas de mar parece más sencillo, pero en el caso, por ejemplo, de los inhaladores, pues que a veces un tratamiento no es eficaz no por el medicamento en sí, sino porque muchas veces no se está administrando de la forma correcta. Bueno, pues en el caso del agua de mar vamos a hacer un pequeño repasito, que es sencillo, pero a veces conviene escucharlo. En el caso de los niños, vamos a tumbar al niño de lado. Le ponemos, por ejemplo, sobre el lado derecho, la orejita derecha, y por el orificio izquierdo introduciremos el agua de mar o suero fisiológico, da igual. Introduciremos y deberá salir por el otro orificio y de forma contraria. Si el niño es capaz de sonarse, pues se puede sonar entre una fosa y otra. En el caso del adulto, pues igual. Ladearemos un poco la cabeza y la inclinaremos un pelín para adelante, porque así llegaremos muchísimo mejor a toda la cavidad que antes nos ha explicado Miguel Ángel. Una vez limpia la nariz y quitado todos los alergenos y haber hecho todas las medidas higiénico-sanitarias, que, como repito, para mí son bastante importantes, vamos a hablar un poquito de los antihistamínicos orales. Los antihistamínicos orales, bueno, pues actúan sobre los receptores H1 y lo que hacen es que pues, disminuyen los efectos de la histamina. Dentro de los antihistamínicos orales vamos a encontrar los de primera generación y los de segunda y tercera generación. La principal diferencia es que los de primera generación atraviesan barrera hematoencefálica, con lo cual pues, van a tener todos los efectos secundarios que tiene el atravesar barrera hematoencefálica, como son la sedación, la sequedad de boca, la visión borrosa. Y dentro de este grupo, bueno, pues nos encontramos la difenidramina, la clorfenidamina, desclorfenidamina y ketotifeno. Una cosa que debéis recomendar y que debéis tener en cuenta de pacientes que os lleguen a la oficina de farmacia y que tomen este tipo de medicamentos es que no deben tomar alcohol, ya que al atravesar barrera hematoencefálica pues pueden provocar todos los efectos secundarios, los pueden aumentar. Y luego tenemos los de segunda y tercera generación, que la diferencia con respecto a los anteriores es que no atraviesan barrera hematoencefálica. Con lo cual, pues vamos a quitar todos esos efectos secundarios que teníamos en los de primera generación. Vamos a ver un poquito la diferencia. Bueno, estos los conocéis perfectamente: cetiricina, loratadina, avastina, bilastina. Esos perfectamente los tenéis localizados. Dentro de los antihistamínicos también quería hacer un poquito referencia de la vida media, la eliminación y el metabolismo. Porque a veces se nos va un poco en el día a día de cosas importantes, ¿vale? La vida media de los de primera generación, bueno, pues es cortita, tienen alrededor de 6-8 horas. Eso hace pues, que la posología pues, haya que tomar hasta 3 al día. Mientras que los de segunda generación, al tener una vida media más larga, pues de 12 a 24 horas, pues nada, con una sola pastilla al día prácticamente cubrimos la posología. Dentro de la eliminación es importante que recordéis que se eliminan por vía renal. Entonces, en pacientes con insuficiencia renal, pues hay que tenerlo un poquito en aviso, sobre todo en el caso de la cetiricina, que se excreta, en el 70% se excreta por vía renal. Entonces, ojo, pacientes con insuficiencia renal y que tengan pautado cetiricina. En cuanto al metabolismo, bueno, pues se metabolizan en el hígado a través del citocromo P450 y como muchos medicamentos, ¿sabéis? Pues se metabolizan de esta misma forma, pues van a interaccionar con ellos, principalmente pues, con las benzodiazepinas, IMAOs y antirretrovirales. Cada día, por lo menos a mí, me llegan más consultas de embarazadas, lactantes. Y bueno, que he querido poneros un
una pequeña reseña para no olvidarnos de ellas. Entonces, en el embarazo, que sepáis que la cetiricina, la loratadina y la desclorfenidamina tienen categoría B, ¿vale? Entonces, bueno, siempre que os pregunten qué antihistamínico sería más adecuado dentro del embarazo, si es conveniente, pues bueno, podríamos hablar de estos tres. Y en el caso de la lactancia, pues la cetiricina, la loratadina y desloratadina tienen un riesgo muy bajo. Aquí haceros un inciso, que no sé si conocéis una página que se llama Elactancia, que bueno, detrás están profesionales, son farmacéuticos y pediatras, y que es una página que podéis consultar con total confianza porque es muy buena. Bueno, visto los antihistamínicos orales, vamos a ver los descongestionantes nasales. Los descongestionantes nasales, como bien decíamos antes, va en aumento en cuanto a la venta. Tienen sus beneficios, pero también tienen sus contraindicaciones y sirven muy bien porque nos van a quitar esa patología de forma muy rápida, pero como todos sabéis, no se debe abusar. Vamos a verlos. Bueno, pues no son más que actúan estimulando los receptores alfa-adrenérgicos del músculo liso y entonces lo que hacen es una vasoconstricción. Entonces es maravilloso porque tenemos la nariz, que la tenemos congestionada, con un edema, y de repente nos echamos el descongestionante y fenomenal. Olemos, nos hemos quitado toda la mucosidad y estupendo. Pero claro, los descongestionantes hay que tratarlos con mucho cuidadito y siempre además en el uso continuado, podemos enmascarar otra serie de patologías. Dentro de los descongestionantes nasales, bueno, pues tenemos la fenilefrina, oximetazolina y los más comunes en la farmacia, los que más utilizamos son las oximetazolina y silometazolina. Pero, ¿cuál es el principal problema de los descongestionantes nasales? Pues que tienen un efecto secundario. Y su efecto secundario no es más que el efecto rebote. Entonces, paciente que utiliza descongestionantes nasales y al final se lo quita y el propio medicamento le produce esa rinitis. Bueno, pues vamos a intentar deshabituar a ese paciente porque el propio medicamento le está provocando esa rinitis. A eso llamamos rinitis medicamentosa. Entonces, el uso de los descongestionantes nasales no debe ser, antes ha dicho Miguel Ángel, 10 días. Bueno, para mí mucho es, porque al final 10 días el paciente está encantado Entonces, bueno, pues yo siempre recomiendo un poquito menos, 3, 4, 5 días, porque al final sí se acaba enganchando un poco al descongestionante nasal. Entonces, como os he dicho, sí es verdad que tiene una serie de está contraindicado en una serie de patologías, ¿vale? Bueno, en hipertensión arterial, en cardiopatías, en embarazadas, en lactantes. Y sí haceros referencia un poco en el glaucoma de ángulo cerrado. Bueno, pues porque como es un descongestionante, lo que hace es que bueno, te descongestiona y pues al actuar el ojo está unido a la nariz. Entonces, al utilizar descongestionantes nasales se puede producir cerrar un poco más el ángulo y subir la tensión en pacientes que tengan glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, ojo en estos pacientes, ¿vale? Que muchas veces no lo relacionamos en la farmacia, pues pacientes que tienen glaucoma y no lo relacionamos con un descongestionante nasal. Y vuelvo a repetir, sí, efectivamente, todos sabemos utilizar los descongestionantes nasales, pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso.
Sí es importante, como os decía al principio, que las aguas de mar van a ayudar a que los descongestionantes nasales funcionen mejor. Entonces, sí es importante que antes de utilizar los descongestionantes nasales limpiemos bien toda la mucosa para que el descongestionante pueda actuar. De la misma manera, pues inclinaremos la cabeza y por el orificio contrario introduciremos el descongestionante nasal. En el mercado, bueno, pues los encontramos o bien de bomba o bien en gotas. El de bomba ladeamos y el de gota pues echaremos un pelín para atrás la cabeza para que llegue bien a toda la cavidad. Y ahora nos encontramos con los corticoides. Los corticoides también nasales, bueno, pues lo único que van a hacer es que disminuyen la inflamación de toda esa mucosa de la cavidad. Entonces, no actúan sobre los problemas que tiene la rinitis a nivel ocular, ¿vale? Y bueno, los corticoides en general siempre nos van a venir, bueno, prescritos por el médico, y estos son los principales que encontramos en nuestras oficinas de farmacia: beclometasona, mometasona, fluticasona y budesonida. Bueno, principalmente la budesonida, la mometasona son los que más se utilizan, pero bueno, cualquiera de ellos vienen prescritos por el médico. Y como os he dicho antes, otro de los síntomas de la rinitis es la congestión ocular. Entonces, vamos a hablar un poquito de los colirios. Pero antes vamos a hacer una serie de recomendaciones, porque también podemos evitar que empeore toda la patología. El uso de gafas de sol, pues porque al final también el alergeno no está tan en contacto y también va a mejorar la sensación ocular del paciente, la limpieza ocular, porque en muchos casos, yo siempre digo, nos lavamos el cuerpo, nos lavamos la cabeza, pero muchas veces se nos olvida que los ojos hay que lavarlos y hay que limpiarlos porque son mucosas, hay pelo, con lo cual, bueno, hay que limpiarlo también de forma bien. Y luego el uso de lágrimas artificiales que nos van a mejorar toda la patología. Dentro de los colirios ya de forma farmacológica podemos actuar a 3 niveles, ¿vale? El primer nivel en el que actuamos pues es como con los antihistamínicos. Bueno, pues lo mismo, actúan a nivel de los receptores H1 pero de forma local, ¿vale? Entonces, pues en este caso tenemos la celastina y la levocastina. En el segundo grupo, en vez de actuar a nivel de la histamina, de los receptores H1, bueno, pues lo que vamos a hacer es que vamos a actuar a nivel de los mastocitos. Y entonces lo que hacemos es que evitamos la liberación de histamina. Y entonces de la misma forma, pues mejoramos la patología. Y dentro de estos, pues tenemos el nedocrómilo y cromaglato sódico. Y luego tenemos los simpático-miméticos, que son pues como los descongestionantes nasales en el ojo. Y vuelvo a repetir, los descongestionantes, los simpático-miméticos, sí, dejan el ojo muy bonito, lo dejan muy blanquito, le quitan, pero por detrás pueden enmascarar patologías, con lo cual solo es un uso de días muy cortos. El uso muy corto porque no se debe utilizar esa vasoconstricción, no la debemos tener en el tiempo, ¿vale? Bueno, y todos los casos de rinitis que nos llegan a la farmacia, sí tenemos que tener claro que hay una serie de casos en los que llega a la farmacia y hay que derivarlo al médico. ¿Y estos casos cuáles son? Bueno, pues menores de 2 años. Embarazadas y lactantes, pacientes con cardiopatías, los pacientes con asma y EPO, en sospecha de infección, es decir, pacientes que ya tienen una mucosidad, que pues todos estos pacientes los debemos derivar al médico porque pueden ser otra patología.
Que ya tengamos un dolor de los senos, unas cefaleas ya más importantes, que ya no solo estemos hablando de que hay una rinitis, que hay una congestión, entonces ya al médico, porque podemos sospechar que hay una sinusitis. Y en el caso de una rinitis persistente, que en la mayoría de los casos pues, va a ser provocada por medicamentos. O sea, va a ser una rinitis medicamentosa en muchos de los casos de los que vemos. Y llegado a este punto, ya hemos hablado de la rinitis y ya tenemos claro cómo tratarla desde la oficina de farmacia y cuándo derivar al médico. Vamos a hablar un poquito de la sinusitis. La sinusitis, bueno, es una inflamación de los senos paranasales y en la mayoría de los casos es viral. Quiero que os quedéis con esto, ¿vale? Si es verdad que si la evolución es mayor de 10 días, pues puede haber una sobreinfección. Pero en la mayoría de los casos es viral. Y luego, tener claro que es la tercera causa de prescripción de antibióticos en atención primaria, la sinusitis. Con lo cual, bueno, pues a veces no se le da la importancia que tiene una sinusitis, pero estamos hablando de la tercera causa, con lo cual algo de importancia debe de tener. Entonces, ¿creéis que la rinitis y la sinusitis son lo mismo? Bueno, espero que después de Miguel Ángel y de mí os quede claro que por supuesto que no es lo mismo. ¿Vale? Entonces, bueno, la rinitis es la inflamación de la mucosa y la sinusitis de los senos. ¿Vale? Si es verdad que hay pacientes asmáticos o pacientes con rinitis que acaban derivando en una sinusitis. Pero, de primeras, son dos patologías totalmente distintas, son distintas. Vale. Entonces, cuando a nosotros nos llega a la oficina de farmacia un paciente en el que sospechamos que tiene sinusitis, ese paciente lo tenemos que derivar al médico. O sea, no es competencia nuestra, tiene que ir al médico, ¿vale? Sí podremos hacer algunas cosas, pero lo veremos más adelante. ¿Y cuáles son esas sospechas que nos hacen tener la bombilla y mandar al médico? Bueno, pues una obstrucción nasal, fiebre, adenopatías, sudado faríngeo, una rinorrea purulenta o una obstrucción unilateral en niños, como bien ha contado Miguel Ángel antes, una epistasis abundante, tampoco una epistasis es muy común de forma así ocasional, pero si hay una epistasis abundante, pues podemos estar hablando de otra serie de, bueno, o bien sinusitis o bien otra serie de cosas, o un dolor de oído. En todos estos casos, sí quiero que tengáis claro que hay que derivar al médico, que aquí no tenemos nada que hacer. Entonces, el tratamiento que va a venir dado va a ir enfocado a tres aspectos. A erradicar esa infección, aliviar los síntomas y a mejorar el drenaje de los senos, que al paciente en el fondo es lo que le interesa y lo que quiere, que es respirar y poderlo oler y que las cosas le sepan a algo. Entonces, el tratamiento fundamentalmente pues va a venir por corticoides nasales, la budesonida, la mometasona, el antibiótico, que de elección, el primero de elección es la amoxicilina, pero bueno, hay casos en los que se mandará amoxicilina, clavulánico, cefurosima, bueno. Y los aerosoles, que bueno, ahí pues meteremos el corticoide y el antibiótico todos juntos y directamente llega a los senos. Muchas veces es muy eficaz el uso de los aerosoles. Sí, recomendaros pues que en los casos que haya antibióticos, pues que recomendéis los probióticos para mejorar la patología del paciente. Bueno, y como os he dicho, sí, efectivamente, ante una duda de sinusitis, derivamos al médico, pero algo podremos hacer nosotros en la oficina de farmacia, ¿no? Entonces, podemos hacer mucho. Entonces, vamos a empezar. Limpiaremos con agua de mar, como bien hemos explicado antes en la rinitis. Igual.
Es importante una hidratación oral y si le añadimos vitamina C, pues va a ayudar a que esa mucosa se desprenda mejor y va a funcionar mejor. Y la hidratación va a hacer que toda esa mucosidad se vuelva más fluida y sea más fácil de eliminar, ¿vale? Los ambientes húmedos, pues bien con humidificadores o... Porque en las casas y sobre todo en invierno con las calefacciones al final los ambientes son muy secos y eso lo que hacen es que empeoran la patología. Es también importante la elevación de la cabeza, por ejemplo, cuando se duerme y en niños el tener la cabecita un poco incorporada pues va a hacer que respire mejor y que la fosa esté más... pueda, por lo que ha dicho antes, que al tumbarse pues se llena la fosa de sangre, pues al estar un poquito incorporado vamos a mejorar la sintomatología. El analgésico, porque normalmente una sinusitis da mucho dolor de cabeza y la gente se queja de que la cabeza le explota. Y luego yo recomiendo muchas veces en la oficina de farmacia, en pacientes en niños muchas veces, que son que tienen recaídas, el uso de aerosoles, porque muchas veces lo tienen en casa y muchas veces solamente con el uso del aerosol, con suero fisiológico, eso hace que la mucosa se humedezca, se limpie y hace o que no vaya más o que evolucione más rápido y muchas veces no llegamos a necesitar tratamiento farmacológico. Entonces, en pacientes que veáis que vienen así de segunda o tercera vez y a veces preguntéis, oye, ¿tú tienes un aparato en casa de aerosoles? Porque en muchos casos lo tienen y lo tienen allí aparcado y lo utilizan pues solo cuando el médico se lo manda. Pues ponle el aerosol, cuando le veas al más mínimo síntoma, le pones el aerosol solo con suero fisiológico. Y eso va a favorecer y va a mejorar mucho la evolución. ¿Y recomendaremos antibióticos en el caso de cuando nos llega el paciente a la farmacia? Pues no, nunca debemos recomendar los antibióticos. Entre otras cosas, por lo que os he dicho antes, ¿vale? Esta es la diapositiva de antes. Muchos de los casos de la sinusitis son virales, con lo cual de nada nos sirve un antibiótico, que sí es verdad que luego hay una sobreinfección bacteriana en algunos casos, pero el foco principal es viral, con lo cual nada de antibióticos, ¿vale? Entonces, bueno, espero que con Miguel Ángel y conmigo os haya quedado claro pues, los aspectos de la sinusitis y la rinitis que no debéis recomendar antibióticos y que desde la oficina de farmacia yo os animo a que podéis abordar estas patologías de forma muy, muy sencilla y muy clara, ¿vale? Pues nada, muchas gracias. Bueno, pues ahora es vuestro tiempo. Ahora hay que preguntar. Aquí. Vamos, perfecto. Vamos bien. Hola, gracias. Hola, gracias a los tres miembros de la mesa. Solo dos pequeñas observaciones. Afortunadamente las cromonas apenas nos llegan ya, yo creo, por su escasísima eficacia. Y decir a Emma que sí hay un corticoide nasal que podemos recomendar sin receta médica, que se llama Flonas, y que tiene fluticasona y que además es maravilloso en su actuación y nos brinda muchas oportunidades de trabajar en esto que ha hablado Jesús antes de la atención farmacéutica. Por lo tanto, sí, tendremos una herramienta muy útil. Solo eso. Gracias. Y además es patrocinador del laboratorio. Eso es importante. Ha habido dos fármacos, grupos de fármacos que no, o yo no os he oído hablar de ellos, que son los descongestivos nasales orales, que los llevan 200.000 antigripales y el Rinobacter, se me viene a la cabeza, y los mucolíticos.
los mucolíticos es muy típico, ya cada vez se ve menos. O sea, que en la sinusitis se suelen prescribir. ¿Esa tendencia ya ha disminuido? ¿Qué opinión nos merece? Me alegra que me hagas esa pregunta. Estábamos preocupados. Como los toreros, por miedo. A nivel de otorrino, muchas veces no sabe el paciente qué esconde detrás, si es hipertenso, si tiene un glaucoma, no te lo dice, y más en vuestra oficina de farmacia. Entonces, los descongestionantes sistémicos no se emplean por miedo, porque no sabes realmente qué puede tener luego de base y por los efectos sistémicos que puede tener ese descongestionante, ¿vale? Yo recuerdo cuando era residente, era como José Tomás. Yo me acuerdo que me andaba de todo y hicimos un estudio, mi tesis doctoral es del olfato. Entonces al catedrático se le ocurrió poner pseudoefidrina con eufilina, porque había una ponencia francesa que decían que la eufilina mejoraba la olfacción. Entonces dice, como lo descubra, nos haremos ricos. Puse la eufilina a 3 pacientes y madre mía, me querían matar. Y ya es por eso. Tenían taquicardia, no dormían por la noche y es por eso, por los efectos sistémicos que tienen. ¿Los mucolíticos? Sí, siempre ayudan. Hola, buenos días. Todos tenemos en la oficina de farmacia algún paciente de estos que están enganchados a los alfa-adrenérgicos, a los descongestionantes nasales. ¿Qué recomendación nos dais para poder tratar en estos casos a estos pacientes? ¿Cómo los cambiamos de hábito? Bueno, pues tan sencillo como el uso del agua de mar y disminuyendo el uso de los descongestionantes, porque al final sí es verdad que están enganchados y no hay forma de hacer todas las medidas higiénico-sanitarias van a ayudar mucho y el incorporarse, por ejemplo, a la hora de dormir, porque muchas veces estos pacientes dicen, es que yo no me puedo dormir, es que no por la noche no hay forma, se me congestiona la nariz. Entonces, el limpiar muy a menudo las fosas, eso va a ayudar a que el paciente esté menos enganchado a los alfa-adrenérgicos. Y bueno, hay casos en los que hay que utilizar corticoides o derivar al médico porque sí es verdad que no son capaces de deshabituarse. Muchas gracias. Añadiendo una puntualización a la pregunta, hoy en día estamos en la época que lo queremos todo rápido. Y es lo que ha dicho Emma muy bien. Tengo una obstrucción en la nariz, quiero que se me quite ya. Entonces, claro, los suyos son los corticoides, es lo que viene en todos los libros, quitarlos y poner los corticoides tópicos en la nariz durante mucho tiempo. Entonces, claro, el paciente, lo habéis visto vosotros, es que esto no me hace nada, me lo mandó y no me hace nada. Claro, además, en todos los libros, en todas las publicaciones que viene que a partir de los 28 o 30 días, a partir del mes. O sea, os lo digo ya como un poco como consejo personal, que dice, mira, por lo menos espérese, se lo tiene que echar de un mes de continuo y durante años. Porque el paciente lo que te demanda es que lo queremos rápido y ya. Hoy en día, en la época del internet, en la época del teclado rápido, y entonces ese es el problema que seguro que os llegan y os demandan, porque lo demandan también a nosotros, ¿eh? Pero el suyo, el tratamiento científico es corticoides tópicos durante mucho tiempo. Hay descongestivos también nasales naturales, pues del tipo de Avoca, Pronarón. ¿Qué opinión nos merece? Sí, yo he tenido pacientes, por ejemplo, antes que me hacían la pregunta para quitar el descongestionante de los alfa-adrenérgicos y el uso de los descongestionantes nasales naturales no son tan rápidos y el paciente no lo va a ver tan eficaz porque sí es verdad que no descongestionan de la misma manera, pero sí son útiles y si se trabaja bien se obtienen bastante buenos resultados. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Miguel, ¿sí? Quería hacer la pregunta que en alguna ocasión he leído un informe que decía el uso de corticoides tópicos generaba pólipos.
Y luego de la operación de los pólipos también indicaban corticoides. ¿Es cierto esto? Son dos preguntas en una, ¿no? Vamos a ver. La primera, que si los corticoides tópicos desencadenan pólipos, no tengo evidencia. El inhalador, no tengo conocimiento de ello. Al revés, todo lo contrario. El inhalador y todos los corticoides tópicos lo que hace es que reducen la inflamación, ¿vale? Lo que hemos hablado antes, es a lo largo del tiempo, pero no es que produzcan pólipos, no, todo lo contrario. El único efecto es el que he dicho en la presentación, el único efecto que he visto a lo mejor a largo tiempo y que se puede quejar el paciente, pero no tiene ninguna mayor importancia, es en la pequeña epístasis, pero de muy poca cuantía, prácticamente nada. Si llega un paciente, es que me eche esto y me ha sangrado la nariz, está descrito, que lo sepáis. Eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda, ¿los corticoides después de la operación? Sí. Sí, tópicos los mandamos y nasales. Claro, dice, pues vaya, pues vamos a operar y me sigo con el tratamiento. Lo que pasa es lo que he dicho, es mucho más efectivo y a lo mejor ya hay que mandarlos en menor cuantía, ¿vale? Pero sobre todo lavados nasales de por vida. Es que no tenemos la cultura del lavado nasal, tenemos la cultura del cuidado dental, pero el lavado nasal yo se lo digo a los pacientes que lo tienen que tener como cuando se lava uno los dientes por la noche antes de acostarse, pues te lava la nariz y igual. Ya se está queriendo cierta cultura, pero el lavado nasal y el corticoide, incluso después de operarse, sí. ¿Para qué? Para evitar la recidiva. Fijaros que lo de los pólipos no es una cosa local, va asociado a la cadena del ácido araquidónico, licotrienos, o sea, una enfermedad sistémica, asma, alérgico a la aspirina y pólipos nasales. O sea, que va dentro de un contexto de todo, ¿vale? Por eso hay que mandarlo de por vida. No sé, espero que te haya respondido a la pregunta. Nos llegan a la oficina de farmacias algunos pediatras que desaconsejan el uso de los sprays de agua de mar en niños chiquititos e incluso de los aspiradores nasales. ¿Estos qué opinión te merecen estas dos tendencias que hay? De desaconsejar el uso de los aspiradores estos de... Sí, los de chupar. Los de chupar y los sprays de agua de mar en niños pequeñitos. Prefieren algunos pediatras el aplicarlo con ampollita, suero monodosis. Bueno, en el tema de los sprays al final es la presión que utilizan. Sí es verdad que si haces bien, que es lo que os quería hacer un poco hincapié, que a veces no hacemos bien las cosas y yo tengo un peque y al final cuando lo haces realmente te das cuenta de que al paciente hay que explicarle las cosas y por muy simple que parezca hay que ponerse y hay que hacerlo porque tú dices, vale, sí, un lavado nasal no tiene importancia, pero si no lo haces bien realmente es como si no estuvieras haciendo nada. Si lo haces con monodosis, como tú dices, en botellitas, sí es verdad que sale perfectamente y el lavado es estupendo. El que sea mejor o peor, bueno, los que vienen preparados para bebés chiquititos están perfectamente adaptados para bebé y eso tampoco hay mejor o peor. Sí, en el caso de los aspiradores, a veces por la presión que puedes hacer a nivel del oído. Entonces, hay pediatras que sí desaconsejan el uso de los aspiradores por eso. Porque cuando son muy pequeñitos, bueno, luego lo contarán, el conducto que une la nariz con el oído es distinta en el niño, va modificándose a lo largo de la vida y entonces... sí es verdad que al aspirar con mucha presión, bueno, pues podrías llegar a dañar el tímpano, pero vamos, que realmente tampoco vas a aspirar, tampoco está desaconsejado como tal, vamos, si no, vamos. Me alegra, puntualizando, Emma, te la ha contestado perfectamente. Todos sabemos el trabajo que cuesta criar y muchas veces es lo que te ha dicho, la agresividad. Tenemos al niño, estamos desesperados de los mocos y le metemos un chinguetazo ahí a ver si ya... Porque ya tiene ya harto. Además, te lo digo porque yo tengo 3 sujetos anatómicos y es lo que te ha dicho ella, es la agresividad.
¿Qué recomendamos los otorrinos? Quitar el moco como sea, con lavaos, con cariño, pero claro, el niño está toda la noche, ya me tiene harto, le mete un chinguetazo, claro. Entonces, la trompa de los niños con respecto a lo de los adultos es más corta, más horizontal, y luego nos crece la cabeza, a unos más como a mí, otros menos, pero la cabeza se acoda y la trompa se hace mucho más vertical y más alargada. Por eso es que los niños tengan más proclive o más tendencia a tener moco en la nariz. El moco, ¿cómo hay que quitarlo? De la manera que sea. No porque lavados o la pera esta que chupan, que está, quitar el moco como sea. Una recomendación que a mí me gusta mucho personalmente son los aerosoles. La ha dicho Emma muy bien, la aerosoterapia. ¿Con qué? Me preguntaréis. Pues con suero, con mucolíticos, incluso si tienes la posibilidad, pues a lo mejor muchas veces ponemos corticoides en el aerosol. Y la pregunta que pueden decir los padres es que es un animal y no se queda quieto y tal, porque yo lo sé que muchas veces es un fiera y tal. ¿Cómo se los pongo? Yo es que lo aprendí como padre, ya no como otorrino. Pues mire, cuando se duerma, le pone la mascarilla de aerosoles al lado, 15 o 20 minutos todos los días, y la aerosoterapia yo tengo, como dice hoy en día la gente, le tengo mucha fe. Sí. Total. Buenos días. ¿Es posible que el exceso de uso de limpiadores nasales como agua de mar o suero pueda producir una sinusitis? Es decir, meter líquido llegue hasta el seno nasal y se quede ahí y produzca dolor y malestar. Si tuviera alguna alteración anatómica, sí. ¿Habéis visto en la diapositiva esa tan chula que me ha salido del tabique nasal desviado o alguna alteración se puede acumular? ¿Quién no ha vivido de los que estamos aquí que te bañas en la playa, allá hace un mes o por ahí, y cuando llevas un rato sentado en la butaca con la cerveza, eso lo hemos vivido, pero pasa que uno lo vive en la intimidad, como las hemorroides, y no lo cuenta, pero yo he vivido que estoy con la cerveza con mi cuñado, después de bañarme en la playa y veo que me está saliendo agua por la nariz. Claro, porque los senos se están drenando. Entonces, eso es lo normal, pero si tiene alguna alteración anatómica, tipo tabique desviado o algo, puede ser que ese seno se quede acumulado de agua. Porque tendrás algún cliente, supongo, un paciente, ¿no? En menor medida no tiene mayor... Ah, tú. Pues que te miren la nariz, a ver si vas a tener algún tabique desviado. ¿Ves? Bueno. No estaba seguro si debía a la desviación del tabique nasal o había algo más, porque se ha complicado... Puede ser el tabique nasal. Entonces yo ya tengo el cupo completo de otorrino. Sí, te agradezco tu honestidad y honradez porque muchas veces dices, yo tengo un amigo, ya sabéis las preguntas comprometidas, pero ha sido honesto y honrado, ha dicho que tú. Porque yo antes hacía submarinismo y cuando salía claro. se me quedaba justo detrás de la... Oh. un bolo de agua salada. Entonces, claro, ahora he dejado de hacer submarinismo, pero con los mocos hago limpieza. Entonces el aerosol llega hasta arriba y me produce el mismo dolor. Entonces yo no sabía qué era. Ahí las da, me has dado más lo que más me gusta. Yo también hacía submarinismo hasta que me casé, ¿sabes? Y entonces hay una patología, si alguno hace submarinismo, ya cambiando un poco, ya que estamos cogiendo confianza, veo que la gente pregunta, hay una patología que yo cuando hacía también buceo, de botella, salía con la cara llena de sangre, ¿vale? Y claro, y todos los compañeros dicen, ¿qué has hecho? Dios mío, la cara llena de sangre. Y luego ya cuando ya fui estudiando el tema, es por lo que dices tú. Si tienes alguna alteración anatómica por el barotrauma, la mucosa que recubre los senos paranasales y la fosa nasal, por los cambios de presiones se puede herniar. Se hernia y sale sangre. Incluso puede decir un hematoma. Incluso si no se resuelve ese hematoma hay que mandar un antibiótico. Pero en principio no hay que darle mayor importancia, ¿vale? Pero os lo digo, pues si uno practica también este deporte y de vez en cuando sale... se le llena la cara de sangre y sangra la nariz. Es por eso, es por el cambio de presiones que esa mucosa que recubre la fosa y los senos paranasales se hernia, ¿vale? Muchas gracias. Nada, a ti. Hola, mi pregunta es si los mucolíticos ayudan, y yo creo que ayudan por la experiencia personal, porque se han desfinanciado todo. Dicen que no hay evidencia médica de... Eso puede ver con nosotros, no lo sé. ¿Qué crees? Pues por tema de dinero, porque claro que ayudan, pero al final, pues igual que un venotónico ayuda, o sea, por supuesto que ayudan, pero eso es un tema totalmente político y totalmente... Dijeron que no había evidencia científica de que Sí, claro que ayudan, lo que pasa es que han ido quitando pues patologías menores
y lo que te repito, igual que un venotónico funciona, pues el mucolítico por supuestísimo que funciona y funciona muy bien en esta patología. O sea que, claro que... Pero eso ya es lo que te digo, son temas políticos y ahí ya... Hola, buenos días. Para Miguel Ángel, yo sí tengo un amigo que... Te la aprendí bien. La frecuencia de la rinitis que se resuelve en vía quirúrgica. Pero para mí también ha sido una sorpresa, no lo sabía. Son muchas, son casos muy graves, poco frecuentes. Me alegra que me hagas esa pregunta. Pues mira, depende de dónde vivas. Fíjate, esa es la respuesta concisa. Si vives en Ciudad Real, que es un clima seco, muy eso, tenemos una cantidad de rinitis e hipertrofia de cornetes. Si vives en un sitio con mucha polución, las partículas diésel. Si vives en un sitio de playa, tienes menos tipo de obstrucción. Depende de la localización geográfica y a lo que estés expuesto. Quirúrgicamente, a nosotros sí nos llega mucho, a los otorrinos, el tema de la radiofrecuencia y solución de cornetes. Sí, es muy, muy frecuente, pero yo he comprobado, y además una apreciación personal, del lugar de procedencia del paciente, ¿vale? Sí, sobre todo eso. De modo general, ¿eh? Luego puede haber rinitis, pues ya te he dicho, muy específica, de una causa en concreta, pero de modo general depende de lo que esté sometido. ¿Alguna más? Bueno, Emma, yo sí te voy a preguntar sobre las aguas de mar. Entre la hipertónica y la isotónica, ¿qué indicación le darías a cada uno? ¿Distinguirías? Los pediatras unas veces indican una, otras otra. Bueno, realmente, como os he dicho, las diferencias, al final la hipertónica siempre va a descongestionar más y sí hay alguna hipertónica que no está recomendada en niños, pero bueno, tampoco no hay por qué, o sea que al final descongestiona más y tiene mayor eficacia, o sea que la hipertónica siempre, y bueno, y actúa eso por los dos sistemas que os he dicho de osmosis y arrastre, con lo cual pues al final va a evolucionar bastante mejor con una hipertónica. Pero vamos, que las isotónicas también van bien, lo que pasa que la diferencia entre ellas, si descongestionan más y a igualdad, pues es preferible una hipertónica. Y para ti tengo otra, Miguel Ángel. A ver, mira, pues he estado leyendo, preparando la jornada, algo más de ORL de lo que suelo leer, claro. Y he encontrado... ¿Se oye? Y he encontrado que hay algún artículo que habla sobre tratamientos nuevos en poliposis, pero no sé si son quirúrgicos, si son médicos, si son farmacológicos, perdón. ¿Hay alguna corriente nueva, tratamiento de ellos? Sí, en tratamiento quirúrgico ya lo tenemos bastante trabajado, el tema del abordaje de todos los senos paranasales y lo que decía en la presentación, no solamente llegar a ellos, sino palparlos. Y en cuanto a tratamiento médico, se están haciendo unos experimentos con anticuerpos monoclonales, tipo omalcizumab, que nivela IgE, o melocizumab, mepolizumab, los anticuerpos monoclonales, y desaparecen los pólipos increíblemente. Entonces, claro, diréis vosotros, pues a todo el mundo. Sí, a todo el mundo, pero con cautela. Tiene dos cosas muy inconvenientes. Esos anticuerpos monoclonales que se están publicando y se están haciendo estudios en ensayos clínicos. Nosotros queremos empezar uno con eso, con anticuerpos monoclonales. Tiene dos inconvenientes. Uno, que puede tener efectos secundarios, pero desaparecen, vamos, como si hubieras operado al paciente con los pólipos. Y tiene otro inconveniente, que es el coste. Además, el coste, que es bastante a nivel hospitalario. Y claro, lo malo del paciente que lo habitúes a eso es que como el que se acostumbra a su cervecilla o al vino tinto. A ver cómo luego dice al paciente que se lo voy a quitar. Que es lo que nos planteamos. Entonces, claro, que tenemos una serie muy corta y muy restringida, porque el paciente que se habitúe a que ponerse sus anticuerpos monoclonales, que al sistema sanitario le cuesta un montón, a ver cómo tiene luego valor de decirle, es que ya no se ha quedado el gerente sin dinero. Claro, entonces, ese es los dos grandes inconvenientes que tiene, pero por lo que vamos viendo y eso, tiene muy buenos efectos
los anticuerpos monoclonales para la poliposina susinosal. Sí, yo en primer lugar, pues dar la enhorabuena a la mesa porque me ha parecido extraordinaria. Y tenía también una pregunta al hilo de los pólipos nasales para el doctor Alañón. ¿Qué porcentaje hay de cirugía en las poliposis estas? O sea, ¿cuándo es la indicación al tratamiento quirúrgico, puesto que se reproducen, ¿no? Es una pregunta muy acorde. Por no hacer más larga la presentación, pues no quiero entrar ni en porcentajes, ni incluso el 20% que se asocian al asma, pero me parece una pregunta muy acorde con lo que estamos hablando. ¿Qué porcentaje de pacientes? Cuando ya realmente su vida se incapacita, así de general. O sea, cuando te llega el paciente con los pólipos que le salen por la narina y cualquier corticoide, claro, o cualquier spray ya no tiene cabida, o sea, que no le hace efecto, incluso que te lo demandan. Los otorrinos en general somos muy... en la indicación la demoramos mucho porque siempre suponemos que puede recidivar. Pero claro, cuando el paciente le incapacita su vida normal, igual que la clasificación ARIA he puesto los síntomas que cuando realmente no puede, le incapacita llevar una vida normal, ¿vale? Y siempre la demoramos mucho por posible que se pueda reintervenir y la recidiva, ¿vale? ¿Alguna más? ¿Alguna otra pregunta? En relación a esta última pregunta, yo quería contrastar si tu experiencia coincide o no coincide con la mía. En mi experiencia, la poliposis nasal recidiva cuanto más joven es el paciente. Los enfermos jóvenes con poliposis nasal, yo creo que están condenados a operarse varias veces a lo largo de la vida, pero curiosamente en los adultos, cuanto mayor sean, las posibilidades de éxito de una sola intervención se multiplican. Entonces, esa discusión que a veces tenemos de que no se opere usted de los pólipos no es al 100% cierta. No sé si tu opinión coincide con la mía. Gonzalo, ¿cómo le coincide contigo? Sí, evidentemente porque lo sufrimos el día a día y esa es la realidad, ¿vale? Y además la gente joven, yo pienso que apoyando un poco la teoría de Gonzalo, es que no la he puesto porque también tengo la escala de ácido alequidónico, lo que está, la etiología, la etiopatología en el paciente joven es mucho más florida, sí, totalmente de acuerdo. Voy a aprovechar que tenemos al doctor Alañón, que es un experto en esto y un estudioso del tema, y me puede aquí a mí aclarar también alguna idea. Yo he tenido casos a lo largo de mi experiencia de sinusitis reintervenidas en varias ocasiones en pacientes que tenían complicaciones respiratorias importantes, que tenían que ser ingresados, incluso ingresados en unidades de cuidados intensivos, y recuerdo un par de ellos que después de 3 intervenciones sucesivas a lo largo de 2 años, llegó a mis manos una cosa que se llamaban las autovacunas, que estaban muy discutidas, sobre todo por los internistas. Los internistas le tenían muy poca fe a ese tipo de tratamientos. Pero como en estos casos yo ya había hecho todo lo humanamente posible, ya habíamos explorado todo tipo de tratamientos, distintos antibióticos, corticoides, cirugía, etc., pues como última esperanza dije, bueno, esto no le va a hacer daño, vamos a darle la autovacuna. El resultado es que estas 2 personas, que eran adultos, no volvieron a presentar nunca una sinusitis y no volvieron a presentar nunca un ingreso hospitalario por ese motivo. ¿Qué comentario se te ocurre al respecto? Gracias.
Gonzalo, yo ya he dicho, soy una persona de fe y es como el Espíritu Santo, que aunque no lo veamos sabemos que está ahí. Entonces me parece totalmente acertada esa utilización. Yo no tengo una amplia experiencia, incluso yo creo, bueno, algún otorrino más que otro, con las autovacunas en senos, también la he puesto, la inmunoterapia, pero cuando son casos ya recidivantes, muy desesperados, no se pierde nada. No se pierde nada y sin mejora, bendito sea el Señor. O sea que estoy totalmente de acuerdo en su indicación, ¿eh? Tiene su indicación precisa. Tú, aparte de otorrino, profesor catedrático, ¿tienes algo que ver? Catedrático no. Catedrático no, ¿eh? Bueno, por referencia al tema de inmunoterapia, yo trabajo en varios grupos de defensa de la medicina basada en la evidencia y yo creo que la evidencia de la medicina dice que la inmunoterapia no funciona mucho. Cochrane relata que hay que tratar a 10 pacientes para obtener beneficio en 2. Los riesgos de la administración son altos, los costes son altísimos, los resultados terapéuticos son bajísimos. Y un ejemplo, en el Reino Unido no sé si están prohibidas, solo se permiten las de venenos himenópteros, abejas y avispas. Por lo tanto, cada vez llegan menos, del otorrino pocas, pero nos sigue llegando muchísima receta, que además no son medicamentos, son puntos sanitarios, Claro. llamadas así, mal llamadas vacunas, ¿no? Inmunoterapia, y que bueno, siempre, incluso preguntando al paciente, el 90% de ellos te refiere que no suele haber mejoría. La mejoría que se obtiene especialmente en pacientes adolescentes es normal. El asma es una patología que aproximadamente el 70% cura en la adolescencia por la madurez de su sistema inmune y respiratorio, y ahí se produce. Pero yo creo que los farmacéuticos también deberíamos posicionarnos e informar bien al paciente de lo que se puede obtener de la inmunoterapia, ¿no? Y supongo que eso estará de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Además, hemos dicho, volviendo al tema que ha dicho Gonzalo, tiene su indicación precisa. El caso que ha puesto él de paciente ya con muchas reintervenciones quirúrgicas y muy desesperado, pues no, yo creo que no se pierde nada. Sí, tiene su indicación precisa. Yo, en mi experiencia estoy totalmente de acuerdo. Yo que veo mucho niño también. Sí. Y a veces yo no voy a la inmunoterapia de primera instancia. Sabéis que los alergólogos no creen nada en la inmunoterapia bacteriana pero sí que es verdad que a veces estos niños, que ya no sabes qué hacer con ellos, ¿no? Que ya le hiciste amígdalas, adenoides, y que los padres dicen, pues mire, le salió mocoso el niño, que ya no sabes porque tiene mocos hasta en el carnet de identidad. Entonces sí que he utilizado vacunas y yo, sinceramente, yo no sé si es también que el niño ha ido creciendo y su sistema inmunológico se ha ido fortaleciendo o realmente fue la vacuna, pero la verdad es que si tenía al año 6 episodios, a lo mejor conseguimos que tenga 1. Entonces, bueno, yo también la utilizo así un poco como última tal, pero la he utilizado, ¿eh? Sí, apuntando lo que ha comentado la compañera, que yo creo que lo va a desarrollar ella, faringoamigdalitis, ¿no? La causa más importante en niños de sinusitis, mocos, es eso, la hipertrofia de la amígdala faringea, que son las vegetaciones, ¿vale? Que no se olvide nunca, ¿eh? Bueno, pues yo creo que ya, si queréis, pasamos al café, que debe estar preparado ya. Venga.